Ale, por sumarte a este ciclo de entrevistas que estamos haciendo. Estamos muy contentos y muy dichosos de conocerte. Estuvimos ahí explorando tu Instagram y nos parece fascinante todo lo que haces y cómo transmitir con una comunicación tan clarita y contundente quién sos y lo que vienen a hacer este mundo. Sí, estamos muy felices con cómo está creciendo el proyecto educativo de Cuatro Elementos, más allá de la escuela en sí. Es un proyecto más grande, de los cuales el cole es una parte, así que estamos felices. ¿Y eso lo fundaste vos? ¿Con quién? Eso empezó con Ro en el 2015, nos conocimos en un evento de formaciones, la sigo dando, y se llamaba Espacio Alma el lugar. Ahí nos conocimos en abril de 2015, nos pusimos de novio en agosto de ese mismo año. Yo ya estaba terminando con una pareja, con Vicky, ella también, y al otro año ya fundamos el cole, así en un año. ¿Y Impresionante. camino a cuántos años de Y existencia? el año que viene cumplimos una década ya. Impresionante. Todos los Y niveles. ya el año pasado abrimos, no, este año abrimos la secundaria. Empezamos así en el 2016 con sala de 3 y todos los años fuimos agregando. Sala de 4, 5, una por año, y este año ya tocó el primer año de la secundaria. Y si nos tuvieras que contar quién es Alexis, ¿qué nos dirías de vos mismo? Sí, está buenísima la pregunta. Un encontrador. Hablábamos hace un tiempo con otras personas, incluso con vos lo hemos hablado también, esto de que la mayoría se define como buscadores. ¿Sí? Hay como un temor, una vergüenza o un sentimiento de que lo tilden a uno de orgulloso, arrogante, etcétera, cuando uno dice que ha encontrado. Entonces prefiere mantenerse en esto de la búsqueda, soy un buscador. Y está muy bien buscar, ahora cuando uno busca tiene la intención de encontrar, ¿viste? Entonces yo me considero un encontrador, y en ese sentido hay un texto que es muy hermoso, el de Santo Tomás, que no es el Santo Tomás de Aquino, son los evangelios apócrifos, es decir, los no reconocidos por la iglesia, los no canónicos, que son 4, Lucas, Mateo, Juan, Pedro. Entonces la idea de Tomás en el Evangelio dice que quien busque no deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre se turbará. Y turbado se maravillará y reinará sobre el todo. Entonces fíjate que acá ya hay una idea de encontrar algo, ¿viste? Encontrar una respuesta. Que después podemos ver cuál es esa respuesta, que en definitiva toda la sabiduría sagrada, todos los textos sagrados, la respuesta es la misma, digamos. ¿Y cuál es esa respuesta? Esa verdad encontrada. Te voy a dar otro texto más, porque la Biblia, obviamente que es probablemente uno de los textos sagrados más conocidos, digamos, que hay en la humanidad. Ahora hay uno que es maravilloso, que es el Gilgamesh, que es hasta el día de hoy el texto más antiguo que conoce la humanidad. Estamos hablando más o menos de 3000. Es muy difícil precisar, pero se calcula que entre 2500 y 4000 años antes de Cristo, digamos. Por lo tanto, de la Biblia también. Entonces ahí es una aventura, es el famoso viaje del héroe, que después, muchísimos años después, se conoce con ese nombre a partir de Joseph Campbell en su libro Psicoanálisis del mito, El héroe de las mil caras. Se conoce como el viaje del héroe. El primer viaje del héroe que existe en la literatura universal es el de Gilgamesh. Y Gilgamesh tiene que hacer todo un recorrido donde tiene que ir venciendo distintos obstáculos, serpientes, dragones y demás, para llegar a encontrarse con un sabio que le responda para que le aplaque su miedo a morir, digamos. Y ese texto, el Gilgamesh, empieza diciendo: quien conoció el abismo, quien se adentró en lo profundo, conoció los secretos de la humanidad y las leyes universales. Entonces fíjate qué increíble, porque ya estamos hablando que el primer texto que conoce la humanidad, lo primero que dice es lo de un viaje para encontrar algo que tiene que ver con aquello que nos trasciende a nosotros en lo humano y nos conecta con lo divino. Que es exactamente lo que plantean todos los textos sagrados de todas las religiones y que es la esencia de lo que tiene que ser la educación y las escuelas. El propósito fundamental, esencial y clave que tiene las escuelas, las universidades y cualquier proyecto de desarrollo humano en el que uno se encuentre es que la persona conecte con su divinidad.
que despierta el Dios interior, que tiene distintos nombres. El Buda lo dijo en su discurso en Benares, en el monte Benares, cuando despertó. Lo dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de nosotros. Los hindúes lo dicen, lo dice del Rig Veda hasta las Upanishads y los Purana, que son como los tres cuerpos, digamos, de texto que tienen los hindúes, y un concepto que es el Atman, que es el Dios interior. El Atman y el Brahman son el ser conectado con la divinidad. Entonces, fíjate que todos hablan de lo mismo. Entonces, eso tienen que hacer las escuelas. ¿Y vos por qué crees que no lo hacen? Las escuelas, universidades, cualquier ámbito de desarrollo personal. ¿Por qué no nos conectan con ese Dios interno? Claro. Y eso tiene que ver con un nivel de alienación enorme que hay en los seres humanos. Hay dos textos que son fundamentales, que yo los vengo nombrando cada vez que puedo. Uno es el de Hodgkin, que se llama El poder frente a la fuerza, que fue la primera persona que trazó el mapa de la conciencia con los distintos hertz, que son la vibración, energía, frecuencia que hay en los seres humanos. La frecuencia se mide en hertz. Mientras más bajo sea, son sentimientos de temor, frustración, envidia, odio, etc. 200 es el umbral, que es el coraje, y ahí para arriba el amor, la paz, etc. El más alto, el que tiene los avatares como Cristo, Buda, Krishna, etc., es 1100, es la iluminación. Entonces, una persona cuando entra en este plano, en esta tierra, tiene que ir justamente haciendo un viaje de crecimiento y de evolución para ir conectándose cada vez con frecuencias más altas, ¿viste? Frecuencias superiores. La mayoría de las personas no hace eso. Tanto Hodgkin como el otro libro, que es el de Robert Keegan, que se llama Inmunidad al Cambio, también plantea lo mismo, es decir, la mayoría de las personas del planeta no hacen ese camino que va haciendo que la persona vaya conectando con frecuencias más altas, con niveles más altos de conciencia. Por lo tanto, como las instituciones reflejan el nivel de conciencia de las personas que le integran, bueno, tenés familias, tenés parejas, tenés instituciones judiciales, instituciones, la que quiera, incluidas las escuelas, que de hecho ese paso es la última institución que se crea. Por eso también es la más reactiva y la más reaccionaria a las transformaciones, a los cambios, porque un popurrí de todas las instituciones anteriores, de los monasterios, del ejército, de la justicia, de los manicomios. Y por eso es una mezcla de todo eso. Tomó lo peor de cada una y se creó la escuela, ¿viste? En la época de la Revolución Industrial, el fin del siglo XIX, en Estados Unidos y Europa. Entonces, y Sarmiento viaja, bueno, toma el modelo y lo replica. Entonces voy a decir, ¿por qué no lo hace? Bueno, porque las personas no hacen esa labor de conciencia, digamos. Y no es una cuestión, yo cito dos textos contemporáneos, digamos, el de Keegan es más o menos, creo que del año 2005-2006, y el de Hawkins, que tiene muchos libros, yo leí ese y me pareció fabuloso, y el que más sintetiza y explica esto es el año 94-95. Pero si vos te vas a, por ejemplo, la apología de Sócrates, que es lo que escribe Platón, digamos, respecto a cuál había sido el juicio que le hacía a Sócrates, que finalmente lo condenan de beber la cicuta y lo matan por corrupción de menor. Esa corrupción era corrupción, digamos, de mente, de conciencia. Entonces, lo que planteaba Platón en ese entonces es que él le decía a las personas, le afirmaba, los llevaba a reflexionar sobre un montón de situaciones que las personas no querían hacer. Entonces él mismo le dice, ustedes me condenan porque no quieren escuchar lo que yo les tengo para decir. ¿Por qué? Porque los cuestionaba, porque los incomodaba, porque les problematizaba su forma de vida, muy centrada, decía Platón, en superficialidades como la economía, la belleza. Vos trasladas eso ahora y es lo mismo, digamos. Y si agarras, por ejemplo, el Gilgamesh, también. Es decir, cada vez que Gilgamesh tiene que generar una nueva aventura para salir de camino a aquello que quiere encontrar, todos le dicen, no lo hagas porque nadie lo hizo antes, porque aquel que lo hizo murió y no... ¿Viste? Y Gilgamesh dice, bueno, si tengo que morir en el camino, lo haré. Y le digo, ¿cuántos lo hicieron antes que él? Y casi nadie. Estamos hablando 4000 años antes de Cristo, y ahora es lo mismo, digamos. Entonces, no ha modificado mucho. Yo en ese sentido también un paréntesis, porque estamos en un momento histórico muy impresionante, que es más o menos cada era dura 2155 años, es decir, cada era me refiero a cada uno de los 12 signos del zodíaco. Eso tiene un total más o menos de 25.000 años, una cosa así. Lo más interesante es que se terminó.
Ese giro completo de 25.000 años se terminó. O sea, estamos en un momento histórico de la humanidad sin precedentes, digamos. Sí, lo que la mayoría sabe es que hemos entrado en la era de Acuario. Hemos pasado de la era de Piscis y la era de Acuario. Eso significa que Piscis, los 2155 años, se terminó. Que más o menos coincide con ¿quién? Con la era del cristianismo, porque estamos en el año 2025. Entonces, más o menos andamos por ahí. Ahora, además de que se terminó la era de Piscis y entramos en la era de Acuario, también se terminó un ciclo completo. Entonces puede suceder que de repente lo que no pasó en estos 25.000 años empiece a pasar ahora. No lo sé. Lo cierto es que cuando uno encarna para evolucionar en sus 4 elementos, o sea, el físico, el intelectual, el emocional y el espiritual. El plano más alto es que la persona conecte y despierte con su divinidad, es decir, ese poder divino que tenemos dentro nuestro, el Dios y la diosa interior, de la cual hablan todas las religiones, es el factor común, despertar nuestro Dios interior, para justamente manifestar, plasmar y crear realidad de forma consciente. Entonces eso también es absolutamente novedoso para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente vive en esto de víctima. La realidad sucede, ¿entendés? Me sucede, es así, y obviamente culpan. Culpan al padre, culpan a la madre, culpan a un presidente, un ministro de Economía, culpan siempre hacia afuera, ¿viste? Entonces ese es el concepto de la víctima. Hay 4 niveles de conciencia, pero básicamente pasar de ese al más alto, que es yo manifiesto, creo y plasmo realidad propia de manera consciente, porque todos en realidad estamos plasmando realidad. Lo que pasa es que la mayoría es inconsciente y por eso cree que hay que ir a votar a alguien que te solucione los problemas, lo demás. El niño de chiquito, ¿viste? Lo busca el padre y la madre, que está bien, por supuesto que hay un padre y una madre que en un momento de la vida te ayuda. Ahora, cuando vos no integras ese arquetipo del padre, la madre, del presidente, del rey, del empresario, del viejo sabio, o sea, los arquetipos, ¿viste? El arqué, lo primigenio, esa fuerza interior que está dentro nuestra, y además el más potente de todo, que es la del Dios interior. Si no lo integras, lo vas a estar buscando todo el tiempo afuera. Claro. Y en esto que yo te escucho que nombras muchos autores, muchos libros, se nota que hay un gusto por la lectura. Sí, hay un placer enorme, sí. Es el sabor de saber. La palabra saber, etimológicamente, viene sapere, que es gusto. Entonces, justamente, de manera natural, nosotros nacemos con un gusto por saber. Lo que pasa es que después, digo, desde la familia y las instituciones educativas te lo van apagando. Te van generando un disgusto. Claro, la gente después no quiere aprender. ¿Y ahí qué influencia tuvo tu familia? O sea, mamá, papá, claro. ¿o alguna influencia? Y desde mi abuelo Cartos, que dicho sea paso, digamos, fue muy reconocido a nivel nacional por La Cautiva, que es un tema muy famoso dentro del folclore. Además, bueno, porque conoció a figuras referentes del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui y demás. Y él ya era un gran lector. Mi abuelo, obviamente, como sucedía en aquellas épocas, no terminó ni la primaria, que también es re interesante porque, viste, muchos dicen, no, bueno, pero en aquella época, mi abuelo nació en 1899, no terminó la primaria, y no es porque la primaria en ese momento era exigente, ya no era lo de, digamos, básicamente el conecto con un placer por aprender, por descubrir, por crecer a través de la lectura, y eso, digamos, también le sucedió a mi viejo, a mi tía, a las hermanas también de mi abuelo. Entonces yo heredé una biblioteca muy, muy grande que, como suele suceder, cuando te buscan llevar hacia esos libros, vos de niño te resistís, ¿viste? Por hacer un contrapeso a la familia. Y bueno, después a los 18 años fui punto de inflexión donde de manera consciente tomo un libro, no solamente para leerlo, yo los estudio los libros, los subrayo y voy haciendo conexiones con libros que voy leyendo. Y el primer libro que leí fue Las Venas Abiertas de América Latina, porque lo encontré tirado en mi casa. Lo abrí, Eduardo Galeano, lo abrí, me llamó muchísimo la atención una cita con la que empieza que dice: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Me pareció muy potente y dije, bueno, lo voy a leer. Y ahí me puse a leer y automáticamente para mí la lectura y el estudio del libro van de la mano, ¿viste? No los separo. Entonces, nada, subrayaba, ponía a ver tal página de tal otro libro que habla de una misma idea o que cuestiona esa idea. Entonces, en ese tejido, esa intertextualidad fue lo que me generó muchísimo interés por seguir encontrando respuestas a preguntas que me iba haciendo, ¿viste? Primero, entre los 18, te diría, y los 26 años,
fueron muy de corte intelectual, me fascinó las lecturas de Bourdieu, de Foucault y de Roland Barthes, sobre todo ellos. También veía muchísimas películas, estudiaba muchísimas películas. El director que más me fascinó fue Godard. Después me encantaba todo el cine clásico de Hollywood. Y bueno, estudié cine, estudié bastantes carreras, digamos, en las cuales solo terminé una, el resto fui haciendo 1 año, 2 años, o llegué a hacer parte solamente, viste, tecnicaturas. Me recibí de Relaciones Públicas en el siglo XXI. Y en realidad la formación más fuerte en mi vida tiene que ver con estudiar los libros que leo. Esa es la esencia, digamos. Y Ale, y en esta parte de tu conexión espiritual, ¿qué momento hubo de punto de inflexión en tu vida? ¿Vino de parte de afuera, vino de parte de adentro? Claro, buenísimo. Bueno, mira, justo decía que mis primeras lecturas, digamos, fueron entre los 18 y los 25 muy de corte intelectual, racionalista. Sociología, filosofía, el postestructuralismo, semiótica, todo eso me sigue fascinando. Lo que pasa es que a los 27 años, yo estaba durmiendo en mi casa, en una pieza que estaba la casa y apartada, era una piecita como de servicio, que estaba en el patio, y arriba había una pileta, ¿viste? En la terraza. Y una noche, en la madrugada, en verano, de repente empecé como a temblar, abrí los ojos y veía como unos óvalos dorados, como que se me estaban clavando en el pecho. El ventilador que en ese momento estaba prendido, como que bajó la velocidad y sentí, ¿viste? Un sonido así muy fuerte. La verdad que quedé como aterrorizado, no había pasado nunca eso en mi vida. Sentí que el corazón lo tenía más o menos a la altura de la boca. Esperé que, porque eso fue más o menos a las 3:30 de la mañana, porque yo dormía, al lado tenía un escritorio y tenía un reloj grande, ¿viste? El reloj que también era radio, bueno, todas esas cosas. Llegué a ver la hora, eran más o menos las 3:30 de la mañana, y bueno, esperé que se hiciera de día, me levanté, esperé que se levantara mi vieja, le dije lo que había pasado, y ella ahí me manifestó que había estado con una mujer que era vidente y que había pedido por mí. Y bueno, básicamente lo que me sintetizó es que se había manifestado mi abuela de esa forma, que estaba buscando un despertar mío hacia una nueva forma de vivir, porque me veía mi vieja, mi viejo, bueno, la gente en general, muy ensimismado, muy enfrascado, leyendo y estudiando todo el día, digamos. Que no tenía que ver con la carrera, digo, con los libros que de repente descubría y encontraba y me fascinaba, que tenía que ver con todas las ciencias sociales, humanas, el arte y demás. Y bueno, la verdad que lo escuché con mucha sorpresa, muchísimo escepticismo. Conocí a esta mujer que se llamaba Alba. Cuando me dijo ciertas cosas, ¿viste? Es como, bueno, seguramente eso te lo contó mi mamá. Me dijo que mi abuela se iba a volver a manifestar de nuevo hasta que yo entendiera cuál era mi propósito y para lo que había encarnado, mi misión de vida. Me parecía muy bizarro lo que me estaba diciendo, a la vez lo había vivido yo, no lo había soñado, nadie me lo había contado. Entonces, bueno, dije, che, si así como me puse a estudiar todo esto, me voy a poner a estudiar lo que ella me está diciendo. Y más o menos al mes y medio, cuando 3, 4 veces más se manifestó mi abuela en ese momento, ya era previo, soñaba con ella y de repente era esto, ¿viste? La energía en el cuerpo, el viento, ya no eran los óvalos dorados, era viento, se me erizaba la piel, me latía muy fuerte el corazón. Yo ahí hacía, mantreaba para lograr que me disminuyeran, ¿viste? Las pulsaciones, que entendí después que tiene que ver con el choque de frecuencia entre la que vienen los seres, ¿viste? Astrales y la que tenemos nosotros en cuerpo físico, hasta que logramos conectar con nuestro propio astral y se regula esa energía o no, si lo haces mal. En mi caso lo pude aprender rápido, entonces era ya más tranquilo y disfrutaba de esos encuentros que siempre generaba nuevas maneras de entender, de comprender y de ver cuál era para lo que yo estaba en la Tierra. Y bueno, de ahí fueron más o menos 7, 8 años de estudio muy profundo. Lo sigo haciendo el estudio, pongo 7, 8 años porque a los 8 años es que finalmente decidimos abrir la escuela, 4 elementos. Más allá de que yo en ese momento justo estaba dando formaciones de cine y
posterior a lo de mi abuela, me invita mi tía Nuche, la que estoy eternamente agradecido porque fue la que me lleva a un gremio muy abierto, digamos, a explorar nuevas formas de formación, gracias a Tete, que era María de los Ángeles, Walda se llama. Una ángel, ¿viste? María de los Ángeles, sí, siempre hay señales muy zarpadas. Así que bueno, ella me abrió las puertas del gremio también para que yo diera las formaciones que yo quisiera, por supuesto, siempre en sintonía con el Ministerio de Educación, porque eran con puntaje docente. Y desde ese momento, yo tenía 27 años, fui una de las personas más jóvenes en Argentina en dar formación docente. Era siempre desde estos lugares. O sea, yo ya tenía claro ahí los 4 elementos, porque yo llevaba más o menos un año de estudio profundo. Ya yo leí más o menos entre 20 y 30 libros en ese momento, en ese año, desde el cuerpo astral, el tarot, la astrología, el método Usui en Reiki, bueno, distintos libros más, numerología de Janeiro, o sea, varios libros. Me fascinó, lo que más conecté y lo que más conecto ahora, de hecho lo sigo haciendo encuentros del tarot de Marsella. Lo estudié con Jodorowsky, lo estudié con Marian Costa, estuve con Jodorowsky padre, hijo, Marian Costa a través de formaciones online, o sea, tuve también, viste, la bendición de conocerlos a ellos y estudiar eso, y después, por supuesto, también con Zulma, con Ricardo de la Fundación Filosófica Ecológica e Intercultural, que ahora se llama Espacio Orión, bueno, Rosana también, unos genios. Yo tenía en ese momento, en 2010, 27, 28 años, y después, bueno, pues ahí profundizando. Entonces fue un camino de un septenio, te diría, más o menos, porque yo tenía casi 28 y a los 35 abrimos el cole, entonces fue un septenio de muchísima profundización en textos de lo que se llama misticismo o esoterismo, que el esoterismo no es otra cosa que lo que está desconocido para nosotros, por eso cuando uno lo conoce deja de ser esotérico y se vuelve exotérico, entonces no es más que eso, más allá que la connotación general de la gente que no conoce es como negativa, es eso, viste, que está ahí, que le tienen miedo, en realidad es lo desconocido, nada más. Y bueno, fue como muy claro que había que abrir un cole. ¿Para qué? Para que desde niños aprendiéramos lo que después de adulto, cuando haces el clic, a los 35, 40, 50, 60 años, 20 y pico, recién empezás a estudiar y tenés que desaprender todo lo que aprendiste, o prácticamente todo lo que aprendiste, entonces no tiene ningún sentido. Lo más trascendente es que un niño desde que nace en realidad, ya viste, es más, antes de lo prenatal, en el proceso de gestación y en la vida intrauterina, claro, e incluso en la vida previa, cuando está ahí, viste, en la calle esperando la encarnación, que ya empiece a saber de estas cosas, porque de hecho las sabemos, es recordarlas, viste, que recordar es pasar por el corazón. El chakra es el eje ese, viste, que nos conecta, que hace todo el caminito de conexión hasta llegar al último, que es el despertar, ¿viste? La apertura de la conciencia más fuerte, y bueno, y después los otros chakras que están fuera del cuerpo físico. Entonces, digo, las escuelas tienen que tener eso, han nacido para eso en términos esenciales. Sé que para la mayoría también es una utopía, debemos ser de las, no digo la única, porque tampoco conozco todas las escuelas del mundo, pero debemos estar entre las únicas escuelas del mundo, poquitas, que estamos hoy hablando de todo lo que tiene que ver con desarrollo de conciencia, expansión de conciencia, conexión y enseñanza de astrología, de tarot, de numerología, de reiki, de vidas pasadas, exactamente, de reflexología. Y no solamente a través de mis lecturas, digamos, hoy estamos conectándonos con gente, de las cuales muchas son de Córdoba capital, que son referentes en todas estas disciplinas, y es fascinante, digamos, realmente es fascinante. Y yo espero que cada vez más escuelas lo hagan. Sé que vamos a ir siendo excepcional. También espero equivocarme en esto y que con este nuevo, ¿viste? Esta nueva era, ya no solamente zodiacal, sino cósmica, planetaria, como te decía al principio, ¿viste? De estos 25.000 años. Ojalá que deje de ser así y que haya un despertar colectivo. Me parece raro, no creo que suceda así, pero bueno, no sabemos. Mientras tanto, sí tengo la claridad de haber encontrado que el ser humano viene a conectar con su divinidad y para lograrlo tiene que ir generando una evolución en esos 4 elementos, lo físico, lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Y te quería preguntar, porque me llama mucho la atención en que a veces usamos la palabra creencia, es lo que yo creo. Claro. Yo te escucho a vos hablar y también en los videos y no es una creencia, es una verdad. Claro, sí, totalmente. Y tiene que ver con esto que nos compartías al comienzo. Al comienzo, con encontrar, sí, exactamente. Sí, porque
A ver, volvemos a lo mismo. De hecho, en uno de los Upanishads, no recuerdo en cuál, sé que en uno de los Upanishads habla de la diferencia entre el saber y el creer. Y el salto que tiene que hacer el ser humano de conciencia es pasar de creer a saber. Por ejemplo, la gente le pregunta, ¿vos sabés que Dios existe? Nadie pregunta así. ¿Qué te dice? ¿Cómo ¿Crees? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Te pregunta la gente. ¿Vos crees en Dios? No, yo no creo en Dios, yo sé que existe. Ah, bueno, qué soberbio, qué arrogante. La gente puede decir lo que quiera, digamos. Ahora, ¿por qué los distintos textos sagrados de distintos momentos de la humanidad y de distintos, ya no solamente de los avatares, sino de personas que han devenido místicos y han conectado con eso? Por ejemplo, el maestro Edgar, por ejemplo, Papus. O sea, hay un montón a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué las narrativas son tan parecidas? ¿Por qué el libro egipcio de los muertos? ¿Por qué el libro tibetano de los muertos? El bardo Todol son tan parecidos. Si no se conocían entre ellos. Porque justamente son experiencias, certidumbres del ser humano que ha vivido. Entonces es lo mismo, es decir, yo no creo en esto, yo sé que es así, digamos. ¿Viste? Entonces, lo que cada persona opina en relación a la certeza que las personas vayan encontrando, eso es muy personal. Por supuesto que también le puede decir, bueno, sí, pero hay personas que tienen la certeza de, por ejemplo, que hay que matar a otro para lograr... Bueno, ¿no? Yo en eso, por supuesto que para mí eso no es así, sería para mí una certeza equivocada del otro. Y el otro pensará, quien no comparte esto, que mi certeza en un Dios también forma parte de mi propia construcción ideológica. Bueno, digamos, por eso en este plano la única forma es vivirlo. ¿Entonces? Si no lo vivís, uno lo puede transmitir con palabras y quien lo recuerda despierta. Ahora lo volviste a vivir. Pero sí solo en el plano intelectual queda como, es una idea más, como puede ser la ideología de lo que a uno se le ocurra, ¿viste? Entonces es así. Si no, no es una creencia, es un saber. Y en esta visión que tienen con la escuela, ¿cómo ha sido estos años? Manifestarla, crearla y sostenerla. Supongo que han vivido desafíos. Sí, enorme. Enorme. Es de los reels que más compartimos ahí en Instagram, tiene que ver con la complejidad de haber abierto el cole. Fue muy complejo, muchas dificultades, que a su vez también las entendimos dentro de los 11 pasos de la magia, los que habla Parise, como permanentes desafíos a conectar para lograr plasmar finalmente este espacio, que es interesante porque vos lo plasmas y no es el final, es el comienzo de una etapa nueva, ¿viste? Es espiralado. Entonces sí vimos muchas esfinges en el sentido de, che, no, si pasa todo esto es porque no, y justamente sí, es porque sí, ¿viste? Y bueno, fueron muchísimos los desafíos. Primero era con el Ministerio de Educación, no es que ahora lo haya de ejercer, pero la verdad que como que ha disminuido mucho como el cuestionamiento del ministerio. El desafío más grande son los padres y las madres, ¿viste? En general tenemos un puñado muy chiquito que está bien porque sigue siendo coherente con esta postura que hablábamos, ¿viste? De Hodgkin y de Keegan respecto a que es un 10% de la humanidad que está en un estado de conciencia elevado. Digo, un 10% de las personas que realmente conectan en profundidad con el proyecto de 4 elementos. Y adultos, los niños son un éxito en la escuela. Los niños es su lugar en el mundo, es su santuario, su lugar sagrado. Lo que pasa es que esos niños están dependientes de un padre y una madre, que si no hacen el salto de conciencia que tienen que hacer para conectar, no solo con la escuela, porque digo, vos tenés que hacer un salto de conciencia para conectar con tu divinidad, lo cual te hace conectar con esta escuela. Si no terminás estando en una tensión, entonces el desafío más grande, que no es hoy, siempre lo fue, son los padres y las madres que no generan ese salto de conciencia y que no se ponen, o sea, no se elevan al nivel de sus hijos. Claro. Es muy interesante porque si vos pones un niño y un adulto parados, vos decís el adulto debe bajar a nivel del niño. Eso en términos físicos. Lo que pasa es que a nivel de conciencia el adulto debe elevarse al nivel de conciencia del niño. Como arquetipo de energía en luz. Porque por supuesto, después, ¿viste? Yo le digo no el adulto, digo el mayor de 18 años, porque el adulto en sí ya este es un concepto donde habla de madurez, de conciencia. Bueno, en realidad son mayores de 18 años, no terminan siendo adultos, ¿viste? Por la forma en que reaccionan y demás. Pero bueno, entonces digo, hay que hacer un salto de conciencia muy grande. La mayoría
en relación a lo que implica este proyecto de vida, esta escuela, este espacio de desarrollo humano. La mayoría no lo hace. Entonces nos sucedió el año pasado que después de 8 años, o sea, habíamos pasado de un septenio, o sea que estamos dentro de estos ciclos, ¿viste? Cada 7 años de transformaciones así profundas, radicales. Nos empezamos a sentar con determinada familia a pedirle que se vayan de la escuela porque sus hijos, siendo felices acá, estaban tensionados por la infelicidad que estos padres y estas madres tenían en relación con su vida, que también se proyectaba en la escuela, porque no era un problema con la escuela, más allá que ellos creían que sí. Volvemos nuevo, ¿no? A proyectar el problema con la escuela, ¿verdad? Problemas con su propia vida, con su falta de conciencia, después se proyectaba en todo. De hecho, se han cambiado de escuela y Córdoba así chiquita, conocemos, digamos, hacemos también seguimiento y los problemas que tienen ahora son peores que los que tenían acá. Porque cuando uno se resiste, eso persiste, lo dice en forma muy hermosa Jung en su libro Aion, parece un juego de palabras, ¿no? Donde habla justamente de eso, ¿viste? Que cuando uno no integra una energía, eso va volviendo como destino y cada vez más fuerte, digamos. Cada vez más virulenta, porque la persona genera ese despertar. La mayoría aún así no lo hace y por eso la mayoría se muere, digamos, sin hacer los cambios necesarios. De hecho, la conclusión de Keegan y Hodgkin es la mayoría prefiere morir a hacer los cambios necesarios para evolucionar. Bueno, fuertísimo y real. Entonces, básicamente es eso, ¿viste? Si los padres y las madres, los adultos responsables, los niños no hacen esa evolución de la conciencia, este proyecto termina siendo sumamente incómodo, molesto y genera todas las reacciones negativas que el ser humano tiene adentro y que esta escuela le sirve como espejo, esponja y explosivo, digamos, ¿viste? Es muy hermoso. Entonces, también al revés, la persona que está en ese camino de evolución de la conciencia termina siendo un espacio sumamente disfrutable, donde nosotros recibimos muchísimos mensajes de agradecimiento de forma personal, de forma virtual, incluso gente que no viene a la escuela y que nos acompaña a través de las redes sociales. De hecho, esos mensajes nosotros los compartimos, también los hacemos públicos porque esa gente también los hace públicos. Y claro, es hermoso porque vos te encontrás acompañado, te encontrás sostenido, expandido, escuchado. Sentís que no sos el único o la única que anda por ahí, viste, encontrándose con todos estos elementos de místicos y personales, de saltos evolutivos, cuánticos y demás. Entonces es bien marcado, viste, la luz y la sombra, que además forman parte de este momento histórico que estamos viviendo como humanidad. Estamos hablando del famoso salto de la tercera a la quinta dimensión, que tiene que ver con esto, con un salto en los niveles de conciencia. Y genera esto, ¿viste? Quien no hace ese movimiento y cada vez está más traccionado por la oscuridad, por sus sombras, y quien sí lo hace está cada vez más iluminado y disfrutando, ¿viste? Y no quiere decir que uno deje de tener heridas y demás, sino que el conectar con la herida, como dice Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. ¿Viste? Entonces eso también es muy hermoso. Rumi también tiene algo muy hermoso también que dice que cuando uno da el primer paso parece el puente. ¿Viste? Porque uno dice, no, pero ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Vos tenés que dar el primer paso. Y confiar en eso, ¿viste? Confiar, tener la fe de que va a aparecer eso. Y de hecho sucede así. Y la historia de esta escuela es esa. De hecho el año pasado éramos más o menos casi 200 niños, ahora somos la mitad. ¿Viste? Entonces voy a decir, desde un punto de vista lógico, pero ya entonces la escuela, ¿cómo funciona? Y es maravilloso, porque el elemento terrenal es una parte de la escuela, después está el elemento espiritual, y quien decide el movimiento terrenal es lo espiritual y no al revés. Por eso, más que lógico, es un movimiento mitológico, no solamente el de la escuela, el de la vida de los seres humanos. Hay que conectar con esa dimensión mitológica de la vida. Sí, se los percibe también muy expansivo, no solo en las redes sociales, sino en lo que se puede ver y percibir en la misma escuela. Total, es impresionante. La mejor forma de entender, de disfrutar, de no entender y de sufrir estas escuelas es estando en ellas. ¿Viste? Es impresionante. ¿Y claro. cómo te llevas con la exposición de las redes? Pues se te ve muy natural y fresco cuando... Sí. Primero porque, a ver, como te decía, a los 27 años empecé, lo único que cambia ahora es con una cámara adelante, pero no hay más diferencia que esa, digamos. Entonces, también entender que la forma de compartir un propósito, una misión y una visión y valores, por supuesto, es a través de distintos medios. Uno de los medios son las redes sociales. Entonces, por ahí
a las personas cuando me preguntan respecto a esto, porque fíjate que también pasa eso, la mayoría de la gente tiene Instagram, pero la mayoría de la gente no pone la cara en su propio Instagram. Entonces eso también hay un tema ahí respecto a, che, ¿cuál es el papel de la familia, de las instituciones educativas, la escuela, la universidad, para que una persona no se anime a ponerse frente a una cámara y a hablarle? ¿Viste? Entonces, ¿cuál es el miedo? A que te juzguen, a que lo que estés diciendo, pero realmente le va a importar. Fíjate, llévalo al cole, ¿viste? Es decir, che, si levanto la mano y me equivoco, la maestra me va a sancionar, mis compañeros se van a burlar. Entonces, digo, cuando uno haces ese cambio en relación, cuando haces el proceso de desaprender lo que fuiste aprendiendo negativamente, empiezas a vislumbrar un montón de cosas, a decir, che, esto es mucho más orgánico, usando un poco el término de las redes sociales, ¿viste? Más orgánico de lo que creía y de lo que pensaba. Entonces ahí también se me viene mucho esta frase que dice, en mi vida tuve un montón de problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. ¿Viste? Entonces está esto, ¿viste? Todo lo que uno fantasea y lo que efectivamente sucede cuando te pones a practicarlo. ¿Y hoy en qué andas? ¿Vos, Alexi, con la escuela, proyectos? Sí, está buenísimo porque el camino un poco así espiralado. Arrancamos con esto del Gilmagesh, de compartir este viaje que estamos haciendo, que tiene su punto final terrenal cuando uno muere en este plano, después eso continúa en otro plano. Entonces, en lo que ando es compartiendo que el propósito esencial, que la misión, la visión más esencial que tiene un proyecto educativo es que la persona conecte con su divinidad. El cambio de era, es decir, el estar viviendo en la era de Acuario y además estar viviendo en este momento histórico para la humanidad, de este ciclo completo de los 25.000 años que hablamos al principio, tiene su punto focal en esto. ¿Viste? Despertar tu Dios interior, conectarte con ahí y crear realidad propia de manera consciente. Vuelvo a lo mismo, todas las personas crean su realidad, esto es crearla, plasmarla de manera consciente. Lo tan famoso que está hablando ahora, ¿viste? De la manifestación, de cómo manifestar, cada vez la gente habla más de manifestar. Bueno, ese es uno de los elementos, como también hay medios nodales en el cambio de la tercera a la quinta dimensión. Más allá de otro montón de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la telepatía, que tiene que ver con la capacidad de tener sueños lúcidos. Esto, crear realidad. La esencia es crear realidad de forma consciente, plasmar realidad de forma consciente. Entonces, ¿qué ando en eso? En compartir que no tenés que hacer la escuela para aprender solamente matemática, lengua, historia y geografía, bla, bla, de manera intelectual y mecánica, y después, una vez que terminaste, estar en pelota, perdido, hacer un test de orientación vocacional para ver cuál es tu misión en la vida y, si tenés suerte, encontrarla, y si tenés suerte, después vivir de eso, porque hay un montón de gente que sabe cuál es su vocación. Lo que pasa es que su camino está tan plagado, digamos, de limitaciones en términos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales, que aún sabiendo cuál es su vocación, termina haciendo eso un hobby y viviendo otra cosa. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es el propósito de crear realidad propia, plasmar realidad propia de forma consciente a través de la conexión con lo divino? Es que la persona viva de aquello que es su vocación. Vocación es vocar, es llamado. O sea, vos has sido llamado a esta tierra para encarnar un propósito. Y ese propósito te traduce en una labor, no en un trabajo. ¿Viste? Trabajo es tripaliere, ¿viste? Es 3 palos donde se torturaba a la persona. Por eso el trabajo tiene esa connotación y la gente el trabajo lo sufre. Es la labor. Que fíjate que labor, ¿a qué suena? A orar. Laborar. Entonces, ¿qué es? Orar, manifestar. O sea, lo que vos haces en la tierra es para conectarte con lo divino, arriba y abajo, ¿viste? Entonces, cuando vos laborás de lo que haces, estás plasmando tu divinidad en la tierra en conexión con el cielo, el árbol de la vida. Por eso no hay que trabajar, hay que elaborar. Entonces, ¿en qué ando? En eso. Y las escuelas tienen una función esencial en eso. Ese es el objetivo de las escuelas. Lograr que la persona conecte con su divinidad para que plasme realidad propia de forma consciente, de manera tal que aquello en lo que labore sea para aquello que vino a la tierra. Muy hermoso eso, muy maravilloso. Sí, es un éxito rotundo. Lo que pasa es que si la mayoría de esos adultos que son responsables de esos niños no conectan
con ese propio Dios interior, ¿cómo van a acompañar a su hijo o a su hija? No lo pueden hacer. Y si vos estás en una escuela que permanentemente te está recordando que eso es lo que tenés que hacer y vos no lo querés hacer, ¿qué vas a hacer? No hacerlo, proyectar enojos e irte a un lugar que sea común y corriente, convencional, mecanicista, burocrático, tradicional, entre comillas, porque lo tradicional real es esto que estamos hablando, la sabiduría milenaria, lo otro es tradicional industrial de hace menos de 200 años, y que no te incomode, y que no te saque de tu zona mal llamada de confort, porque la gente que está así no vive confortable, vive enferma físicamente, vive enferma emocionalmente, vive enferma en sus pensamientos y espiritualmente. Entonces guarda con la mal llamada zona de confort. Pero básicamente te da un espacio en donde sea más de lo mismo y vos creas que estás jugando correctamente un juego de conciencia cuando en realidad estás totalmente adormecido. Entonces, ¿en qué andamos? En eso, en generar conciencia, expandir conciencia y encontrándonos con personas, no buscando, encontrándonos con personas, y las redes sociales en ese sentido son maravillosas y son una prueba. Nosotros en noviembre del año pasado éramos 2.200 personas, ahora somos 20.400 más o menos, o sea, en menos de un año o en un año hemos crecido en 18.000 personas, que más allá de lo cuantitativo es lo cualitativo de eso. Se están generando encuentros maravillosos, presenciales y a distancia. Y bueno, en eso, disfrutando muchísimo esto y Tu paternidad. y la paternidad, el nacimiento de Margarita, el 3 del 3, un día portal, también fue una señal muy impresionante. De hecho, Margarita empezó a gestarse el año pasado cuando nosotros sentíamos con Ro, con quien fundamos el cole, que teníamos que hacer una purga grande de gente que ya no estaba en conexión ni estaba en sentido de servicio al propósito. Generalmente las empresas tradicionales, ¿viste?, se vinculan con esto de el cliente y digamos el dueño o la empresa, ¿viste? Y, exactamente, y la empresa está al servicio del cliente, ¿viste? Y no funciona así. De hecho, el año pasado algunos confundidos nos preguntaban cuál era nuestra política de retención de clientes. ¿Cómo un proyecto de expansión de la conciencia va a querer retener a alguien para que expanda la conciencia? Sería absurdo. Pero bueno, claramente era una pregunta que denotaba que no estaban entendiendo nada del proyecto. Entonces, cuando vos estás en un espacio de desarrollo humano, cada persona que forma parte de ese proyecto es un servidor al proyecto, ¿viste? Entonces ahí hay una igualdad en cuanto al proceso de ir generando conciencia y de compartir la expansión. Después, por supuesto, hay una desigualdad en términos de el camino transitado, de las competencias, de las habilidades. Ahora, en términos de esencia y de servicio, estamos todos al servicio de la evolución de la conciencia. El padre, la madre, los niños, los educadores, las educadoras, la persona que nos ayuda en los servicios de limpieza o de arreglo, de embellecimiento del espacio, los fundadores, etc. ¿Viste? Entonces, eso también es muy, muy, muy clave entenderlo, ¿viste? Uno es un servidor de la luz. Un servidor de la luz, de la evolución de la conciencia. Y Margarita, en ese sentido, ¿viste?, gestándose el año pasado, nos ayudó muchísimo a entender que ella iba a nacer, salir del vientre ya como una comunidad, porque para nosotros no es un trabajo, está clarísimo, ya lo dijimos, es una labor, una misión, un propósito de vida. Su llamado desde lo etérico, ¿viste?, y ya después desde el vientre y ya una vez afuera, es nacer en un entorno más saludable. Y bueno, así sucedió, y ahora nuevamente la escuela está volviendo a crecer en cuanto a la cantidad / calidad de personas, ¿viste?, que están en sintonía con este propósito de expansión de la conciencia en los 4 elementos y conexión con lo divino. Así que muy felices de eso y agradecido, digamos. De hecho, este encuentro tiene que ver justamente con eso, con un encuentro frecuencial, energético, vibracional, para compartir básicamente lo mismo desde lugares distintos, uno se llama de una forma, otro se llama de otra forma. Entonces, agradecido también por esto, por esta difusión, por esta... uno ha sido convocado
para invocar y evocar, ¿viste? Así que ese Nosotros es el estamos camino. muy agradecidos también. Es un placer siempre escucharte y siempre son cosas nuevas que aparecen, o desde mi experiencia, y así como muy innovador también. Claro, porque, Conectarnos con la esencia. claro, porque cuando vos, digamos, cuando no estás enfrascado en los 10, 12 libros que uno leyó cuando tenía 18 años, los que leyó en la escuela, y estás permanentemente en un proceso de lectura, de escucha. Bueno, ahora hay un montón, tenés podcast, conferencias, bueno, encuentro presencial, bla, bla, bla. Digo, siempre vas descubriendo algún detalle nuevo que a su vez siempre te vincula con eso originario y primigenio. Entonces es un camino interesante donde siempre lo nuevo termina siendo algo parte de lo viejo sabio que te lleva a ese origen primigenio. Así que es ese camino espiralado, ¿viste? Evolución de la conciencia que siempre nos lleva hacia el origen de lo divino, ¿m? Que es básicamente lo que hemos nacido para recordar eso. Somos dioses, pero lo hemos olvidado. No, Así. Dios sé. Bueno, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando cuando quieran.